es por una entrevista que me hizo el Universal, que se publica hoy. Ellos han estado difundiendo desde la semana pasada una serie de entrevistas, una serie sobre libertad de expresión. Me solicitaron una entrevista, la di con mucho gusto, y yo ahí hago una afirmación, quizá esté equivocado, pero yo digo que no veo, lo voy a leer. Venga. Voy a leer esa parte. Dice, no veo, ya me perdí acá, ¿dónde quedé? Digo, a la pregunta que me hace la reportera Diana Lastiri, respondo, no veo, leo ni escucho a nadie que esté transgrediendo los límites de la libertad de expresión. Por el contrario, y pese a que se queja de ser el presidente más atacado desde Madero, creo que la prensa es benévola con López Obrador. Y lo creo, lo digo en esta entrevista y lo sigo creyendo. Sigo leyendo mi respuesta. Digo, recuerda la dureza, lo que era la prensa con Felipe Calderón, por ejemplo, después de la matanza de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez 2010, o con Enrique Peña Nieto tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y todos los escándalos de corrupción que se registraron en 2014. Hoy no se critica con aquella fuerza, con aquella furia. 70,000 muertos por coronavirus, que quizás sean 150,000, y López Obrador dice que enfrentamos muy bien la pandemia y no pasa nada. Nada. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría, se burla incluso de quien piensa que ha ocurrido algo grave. Y yo pregunto, ¿te imaginas a Calderón, a Peña Nieto, diciendo algo así con los migrantes de San Fernando o con la fuga del Chapo Guzmán? Hay excepciones, desde luego, pero la estrategia de intimidación a medios y periodistas le ha dado 2 años de comodidad y gracia a López Obrador, el presidente menos criticado por los medios desde Salinas de Gortari. Yo sí lo pienso. Yo así, claro, el presidente López Obrador tiene una estrategia de intimidación, de estar presionando, de estar hostigando a periodistas, a medios de comunicación, y creo que le ha dado resultado. Cuando tú recuerdas lo que era la prensa, ya a estas alturas del gobierno de Enrique Peña Nieto, Ayotzinapa y los hechos de corrupción, cuando recuerdas, ve lo que pasó con Jaime Cárdenas en el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y no pasa nada. Los anteriores presidentes no se les podía ocurrir sugerir a un ministro para la Suprema Corte de Justicia o para algún cargo porque los bajaban de inmediato. Mencionaba que va a ser Castillejos o Raúl Cervantes. ¿Pero cómo? ¿Tiene que ser independiente? No, tiene que ser independiente y se crea la fiscalía, quién sabe qué, o la asociación que queremos una fiscalía digna. Y no podían hacer nada. Y claro, ¿y dónde se multiplicaba ese discurso? En los medios de comunicación, en la radio, en la televisión. Entonces, eso que dice el presidente López Obrador de que ha sido el presidente más atacado desde Madero, yo pienso que no es correcto. No, por el contrario, con articulistas críticos, con todo, la prensa ha sido, en general, muy benévola con el presidente López Obrador. Y cuando vemos, Humberto, las cifras de que el 2019 fue el año más violento en la historia de México, cuando vemos 75,000 mexicanos muertos por coronavirus y el gobierno dice, vamos muy bien, y se quejan de que la prensa es durísima con ellos, yo creo que ojalá alguien hiciera un estudio comparativo, ojalá alguien hiciera verdaderamente una comparación en lo que fue la prensa, los medios de comunicación, en los gobiernos. Acuérdate el primer año de Cedillo. No, bueno. Después del error de diciembre, lo que era la prensa, o lo que fue el foxismo, a nosotros nos tocó vivir y nos acompañaron. Nos tocó vivir, pues también más o menos a estas alturas del gobierno de Fox, el caso del Chiquihuite. Correcto. Cuando Ricardo Salinas Pliego y sus pistoleros tomaron a punta de pistola el Canal 40. Lo que fue la prensa contra Vicente Fox. Felipe Calderón desde el arranque. Y además todos los que nos pasamos 6 años reclamándole y se enfurecía. Diciendo, ¿cuántos muertos, presidente? ¿Cuántos muertos, presidente? Uy. Y en la televisión sacábamos día a día el recuento de muertos por la violencia. Hoy lo hacemos por el coronavirus.
Todo eso el presidente López Obrador dice, esa prensa no existía, No, bueno, ese trabajo no se hacía, solo lo hacían unos cuantos, y ahora conmigo critica. Yo pienso lo contrario, yo pienso que la prensa en general ha sido benévola con el presidente López Obrador. pienso que sí. Además, 70,000, 75,000 muertos por coronavirus y no pasa nada. y yo creo que no va a pasar nada, sino porque parte del discurso del presidente es propagandístico, es decir cosas que no son ciertas, que no tienen sustento, que no se pueden probar, pero que el presidente dice 1, 2, 50 veces hasta que se hace una frase casi de marketing, ¿no? Que es casi burla, ¿no? Y por el otro lado, pues como bien lo dices, los muertos de Calderón, los muertos de Peña, pero no son los muertos de López Obrador, ¿eh? Porque eso no es cierto. Eso no es pecado, eso es pecado. Ya la Guardia Nacional mató a una ciudadana, pero no son los muertos del presidente López Obrador, no son los desaparecidos del presidente López Obrador, es diferente. Porque ellos lo plantean así. Humberto. Y en coincidencia con lo que sostienen organizaciones sociales que también fueron severamente críticas de las administraciones de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, como Artículo 19, como Reporteros Sin Fronteras, quienes salen en este momento a decir que el momento para la libertad de expresión en México está especialmente vulnerado por la estrategia de difamación permanente que hace el presidente de quien considera a sus críticos. Entonces, sí es un momento a su manera especialmente delicado, como yo no recordaba también desde Salinas. Yo recuerdo a Fox cómo lo caricaturizaban en Huaraz, vestido de payaso, a Felipe Calderón, Nada más las caricaturas de Calderón convertido en un enanito. el comandante Borolas. No hay nada, no hay en este gobierno no hay nada parecido. En los medios de comunicación, las redes sociales son otra historia, como lo fueron con Calderón y con Peña Nieto. Bueno, nos vamos a pausa, 8:55.